Les doy la bienvenida a este su curso de primeros auxilios deportivos y prevención de lesiones. Este programa es bien importante y va dirigido a entrenadores deportivos, docentes de educación física, instructores deportivos, ya que estas personas son la primera respuesta que tiene la persona que está siendo entrenada o la persona que está siendo supervisada en los escenarios de deportes. Entonces vamos a revisar el capítulo 1, donde vamos a tener algunas informaciones introductorias importantes. Primero vamos a plantearnos unos objetivos para la lección y dentro de estos objetivos mencionamos el por qué los entrenadores necesitan una formación deportiva especializada, aspectos legales de los primeros auxilios deportivos, componentes de un botiquín de primeros auxilios deportivos y consideraciones especiales relacionadas con los atletas jóvenes. Entonces, ¿por qué debemos de capacitar a un entrenador? Hay que comprender que el entrenador es el que está observando permanentemente la persona que está haciendo la práctica deportiva. Por ende, pues esta persona se da cuenta cuando hay un cambio especial o debería de darse cuenta, ¿sí? Reconocer y manejar ciertas enfermedades repentinas o lesiones. Es la persona que está supervisando toda la actividad, no solo para hacer las correcciones deportivas necesarias, sino para identificar este tipo de problemas. Claro está que muchas de las lesiones deportivas son prevenibles. Sí, allí incluye pues calentamientos adecuados, que la condición física del deportista sea adecuado, que la alimentación sea óptima, que los esfuerzos vayan siendo progresivos de acuerdo al avance dentro de la actividad deportiva, diferentes aspectos pues que son un poco más específicos de la parte deportiva. Y pues claro está que todo esto, pues hay que hacer énfasis en las estrategias de prevención, ¿sí? Estirar bien a los deportistas, ¿sí? Como ya lo dije, los calentamientos previos, las evaluaciones médicas previas, tener en cuenta los antecedentes médicos que pueda llegar a tener la persona que está haciendo la actividad deportiva, las alergias, bueno, todos estos aspectos pues tiene que tenerlos en cuenta y presente este entrenador o este instructor deportivo. ¿Qué son entonces los primeros auxilios deportivos? Pues básicamente es una atención inmediata a un atleta que esté lesionado o que se enferme repentinamente. ¿Por qué enfermo repentino? Pues es que alguien enfermo que llega enfermo a la actividad pues no debería de realizarla, ¿sí? Se supone que llegó en óptimas condiciones y que sí puede hacer que durante la actividad presente una condición de enfermedad, pero no debería de llegar enfermo. Digamos que estos primeros auxilios pues también producen ciertas estrategias para minimizar y prevenir las lesiones y aquí es donde viene pues el tema de los calentamientos, ir esforzando o ir subiendo el nivel del entrenamiento al atleta progresivamente. ¿Cuáles son las ventajas? Pues nada, pues va a salvar la vida de alguien, va a reducir las discapacidades y las hospitalizaciones, a acelerar el regreso al juego o que pueda volver a jugar, ¿sí? Porque también depende de esa tensión inicial, si el jugador pues va a tener una lesión permanente que le va a impedir continuar con la disciplina o pues que definitivamente va a volver sin ningún problema o en un corto tiempo. Tener en cuenta que estas personas no son sustitutos de la atención médica profesional. Digamos que se da un manejo continuo y un manejo integral desde el momento de la lesión hasta que llega al especialista. Entonces, definitivamente, pues es necesario llegar hasta esa atención médica profesional. Hay que tener en cuenta pues que dependiendo de su lugar de residencia, donde esté aplicando los lugares, perdón, los primeros auxilios deportivos, pues habrá que acogerse a las normas, las leyes y los procedimientos locales, ¿sí?
Pero así a manera general, pues hay que proveer al atleta un ambiente seguro, hay que incluir una instrucción y una supervisión adecuada para esta persona. ¿Sí? Anunciar sobre cuáles son los riesgos potenciales que puede llegar a tener esa práctica deportiva, y esto es sumamente importante, ¿sí? Cuando, por ejemplo, hablamos de deportes extremos, y mantener un alto índice de sospecha, o sea, estar pendiente de los atletas durante toda la actividad. Hay que mantener registros de antecedentes y lesiones de las personas ya para tener en cuenta pues como esos puntos de cambio durante la actividad. No exponer a situaciones peligrosas, riesgosas, o al menos sin utilizar adecuadamente el equipo de protección personal, porque ya vemos que existen deportes bien riesgosos. Obtener un consentimiento antes de comenzar la temporada, y más cuando son menores de edad, todavía es un poco digamos que la ley es un poco más estricta. Obviamente no abandonar a una víctima, ¿ya? Y no ser negligente, es decir, no exceder o no exigir al deportista más de lo que puede tolerar, o cuando uno lo ve con una lesión, pues inmediatamente detener la actividad deportiva. Mantener, por supuesto, la confidencialidad de todos los datos y de todo pues, lo que se dé allí, a no ser de que sea perdón, médicamente relevante, y pues esto se le dice directamente al personal de salud. Hay que documentar y hacer un reporte sobre todas las enfermedades y las lesiones que ocurran, y llevar un registro individualizado, pues, de cada deportista o de cada atleta al cual se esté a cargo. En cuanto a botiquín de primeros auxilios, pues reconozca el botiquín que ustedes tienen en sus lugares, ¿sí? Normalmente tienen muchas vendas, normalmente tienen spray para enfriamiento o calentamiento del músculo. También existen algunos spray que son analgésicos. Entonces, pues verifiquen las fechas de vencimiento. Por supuesto, tienen que tener equipo de protección personal. Familiarícese con el botiquín que tenga, eh, y sepa utilizar cada elemento que se encuentra allí. Y dentro del botiquín también se tienen que incluir ciertas herramientas para quitar el equipo deportivo, el equipo de protección personal que tenga para la práctica que se esté realizando. En cuanto a los principios generales, pues el primer principio va a ser no causar más daño, ¿sí? Tomar el control de la situación. Usted es la persona que inicia, o que lleva la carta de guía de esa emergencia. Entonces hay que mantener la calma, tranquilizar al atleta, ¿sí? Y dejar que la víctima o el atleta pues esté en la posición en la que se encuentra. Normalmente son posiciones antiálgicas, antidolorosas que ellos toman. Respetarla en la medida que se pueda, valorar el paciente sin movilizarlo mucho, pues dependiendo obviamente del mecanismo de la lesión que se pueda presentar. Eh, ¿qué son puntos claves? Pues hay que saber iniciar RCP, ¿sí? Identificar un paciente en paro para iniciar la RCP, tener en cuenta que los deportistas jóvenes pueden presentar estos paros cardíacos de manera súbita, a veces ni siquiera presentan señales previas. Hay que hacer un reconocimiento inicial de los pies a la cabeza, porque normalmente pues las lesiones lo guían de esta manera, más que todo cuando son de columna, y vemos pues que si hay una movilización de los pies, pues vemos que, digamos, entre comillas, en palabras más sencillas, toda la columna está conectada y no hay un déficit neurológico tan grave, ¿ya? Y hay que tener también un historial clínico del deportista a través de una mnemotecnia sample, que ya la vamos a desarrollar en lesiones más adelante. Por supuesto, utilizar el sentido común, y hay que activar el sistema de emergencias médicos con el número de emergencias
que usted cuente en su localidad. Vamos a hablar mucho del RICE, que es clave en las lesiones osteomusculares de los deportistas, ¿sí? Es por sus siglas en inglés, el RICE. Entonces hablamos de descanso, que es retirar el competidor de la, perdón, el deportista de la competencia, aplicar hielo en el área lesionada. Hacer una compresión se refiere a colocar una venda elástica y una elevación que es por encima del nivel del corazón para disminuir la inflamación y disminuir el dolor. El hielo también puede producir esta disminución del dolor. Entonces vamos a hablar mucho de esta, o bueno, o es como lo que más vamos a utilizar en primeros auxilios deportivos. Y hay que tener ciertas consideraciones especiales, pues que entrenamiento y acondicionamiento físico es sumamente importante, como le dije, empezarle a exigir al paciente, perdón, al deportista de manera progresiva el esfuerzo en la actividad. Hay que tener en cuenta las lesiones por estrés, que sean, pues ya sea por prácticas repetitivas o por sobrecarga. Tener en cuenta la hidratación, tener en cuenta pues en esos deportes que son de contacto y de alto riesgo posibles conmociones. Hay diferencias de género, pues ya sabemos que las capacidades podrían variar un poco. Ojo con las lesiones de columna vertebral y también acá pues vemos situaciones de uso de drogas o abuso de drogas y el alcohol. Entonces, con esto llegamos a la parte final de nuestra primera lección. Quiero contarles que este programa cuenta con 7 lecciones. Cerramos con lo que es reanimación cardiopulmonar. Van a encontrar en la plataforma videos adicionales que les van a ayudar a tener, digamos que una visualización más clara de algunas condiciones médicas que normalmente el personal de salud es experto, pero el personal primer respondiente, en este caso un primeros auxilios deportivos, quizás no la tenga tan clara, así que les aconsejo pues observar los videos y buscar de pronto videos adicionales y nada, procurar realizar la práctica. Realmente la memoria muscular es sumamente importante, no solo para los deportes, sino también para la atención médica de los pacientes. Nos vemos en una próxima ocasión. Recuerde que los acompañó Helen Guerra, instructora de FASCER, y como profesión soy paramédico.